Uno de los aspectos más importantes cuando trabajamos con herramientas de modelado 3D es la organización del material y de los diferentes elementos que componen la figura. Para ello se utilizan las colecciones dentro de este menú de Scene Collection. Para que se entienda mejor, utilizaré el ejemplo de un muñeco de nieve. Para hacerlo, he utilizado 3 esferas para la cabeza y el cuerpo, un cono para la nariz, 2 esferas pequeñas para los ojos y un par de cilindros para los brazos. Voy a organizar todos estos objetos para que me resulte más fácil trabajar con esta figura. En primer lugar, voy a darle un nombre a cada uno de ellos. De momento, las figuras son sencillas, pero a medida que vayas profundizando, cada vez habrá más elementos y por eso es importante reconocerlos fácilmente. A esta esfera la llamaré cabeza, a la mediana cuerpo y a la mayor base. Estos cilindros serán brazo derecho y brazo izquierdo. El cono será nariz y las esferas más pequeñas, ojo derecho y ojo izquierdo. Es probable que en nuestra escena haya más de una figura, por ello es útil que cada una de ellas pertenezca a una colección diferente. En la parte superior de Scene Collection hay un icono que permite crear una nueva colección. Esta será muñeco. Dentro de la colección ordenaré los objetos según una jerarquía. Esto me servirá para aunar los objetos por bloques y poder actuar sobre partes concretas de la figura. Yo lo voy a organizar de la siguiente manera. Por un lado, todas las figuras relacionadas con la cabeza, en la que se incluyen los ojos y la nariz, y por otro, el cuerpo y los brazos. La base se quedará independiente. Para emparentar dos objetos hay que arrastrar uno de ellos sobre el otro manteniendo pulsada la tecla Shift. Voy a emparentar la cabeza con los ojos y la nariz. El objeto principal es el que está en la parte superior. Si pincho en él, se moverán todos los objetos emparentados. Por ejemplo, al mover la cabeza, se desplazan con ella nariz y ojos. Sin embargo, si pincho en uno de los objetos de la parte inferior, como la nariz, solo tiene efecto sobre el cono en este caso. Voy a emparentar los brazos con el cuerpo. Así tengo todo organizado. Una vez que esté conforme con el resultado, podré unir todos los objetos. De esta manera habrá una única figura que podrá interactuar con otros elementos de la escena. Para ello, en Object Mode, selecciono todos los objetos de la colección que he creado. Recuerda que basta con pulsar A. En el submenú Object, pincho en Join y ya tengo mi figura unificada.